Muchas gracias. Que la presencia del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí muy grande poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hace una hora estuve predicando en una de mis iglesias de aquí de Puerto Rico. Tenemos 3, en la iglesia de Oaxaca, la iglesia de Quebradillas y la iglesia de Camuy, hermanos que están comprometidos para trabajar por Cristo Jesús. Y yo sé que este grupo que tienen ustedes también, un grupito muy bonito, que todo está para gloria de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos y que en este momento, al poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, sea de grande edificación para nuestra vida espiritual. Yo sé que hay hermanos que nos están viendo de diferentes lugares de México, de California, y no puedo decir de aquí de Puerto Rico porque pues no hay hermanos que se están conectando, ya que la transmisión está de aquí de Puerto Rico hacia California y de California para allá, para México. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos entonces a tener una oración para poder pedir la dirección de nuestro Dios, que todo lo que hagamos sea para exaltar su bendito nombre. Así que les invito a inclinar su rostro para tener entonces la oración. Amantísimo Padre y Dios, con cuánto gozo, con cuánta alegría venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, reconociendo que separados de ti, nada podemos hacer. Por eso, Padre Santo, queremos pedir la unción de tu Espíritu Santo para que todo lo que hablemos en esta hora sea de acuerdo a un así está escrito. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, que tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones para prestar atención también a este mensaje, que es un tema que necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Padre, gracias por el privilegio que nos das de orar y pedir a nuestro Dios su bendición. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir un tema titulado Engaños vendrán. ¿Estás preparado? Verdaderamente, los engaños se han estado día tras día dando, no solamente en ciertos países, sino a nivel mundial. Hay muchos engaños que el enemigo va a introducir en la mente del pueblo de Dios. Y la palabra de Dios nos habla justamente que debemos de estar apercibidos para esos engaños y cómo poder enfrentar esos engaños para no ser engañados. Verdaderamente, cuando usted estudia la Biblia, va a comprender que el enemigo en antaño engañó aún al pueblo de Dios. Y si nosotros vamos desde antes de la fundación de este mundo, el enemigo fue el primer apóstata, el primer engañador en el cielo. Y la Biblia nos habla justamente de este engañador. La Biblia dice, porque ha sido lanzado del cielo a la tierra el engañador, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Así que todo este plan del enemigo de poder engañar a los seres humanos es para que puedan llegar a perderse y no puedan encontrar salvación. Pero alabamos y glorificamos el nombre de Dios porque siempre nuestro Dios ha tenido su verdad y esa verdad va a triunfar justamente antes de la venida de nuestro Dios.
Así que debemos nosotros de siempre exaltar esa bendita verdad, y la verdad está en Cristo Jesús. Por eso dice en el libro de San Juan 17:17, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el libro de San Mateo, en el capítulo 24, justamente presenta cuán importante es estar atento de las señales que Cristo dio para que así el pueblo de Dios no sea engañado. En el libro de San Mateo, capítulo 24, justamente aquí en mi Biblia, dice señales antes del fin. Leo desde el versículo 3. Estando él, o sea, el Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4. Respondiendo el Señor Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué más sigue diciendo? Y a muchos se engañarán. Versículo 6. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán. Y noten lo que sigue diciendo en el versículo 11. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y entonces, más adelante, el Señor Jesús sigue describiendo más engaños que el enemigo va a hacer antes del tiempo del fin. Pero noten esto, que en el versículo 3, los discípulos se le acercan aparte y entonces le preguntan al Señor Jesús: Maestro, ¿qué eventos se van a desarrollar antes de tu venida? Bueno, lo que hubiera contestado primero el Señor Jesús: bueno, vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambre. Sí, eso lo dijo él, pero no primero. La respuesta de Cristo a los apóstoles fue en el versículo 4, donde él dice: mirad que nadie os engañe. Esa fue la respuesta de Cristo primero. No se dejen engañar. Así que el engaño iba a cundir sobre todo el globo terrestre antes de la venida de Cristo Jesús. Y nosotros ya hemos visto cómo se han desarrollado muchos engaños, no solamente en el mundo pues religioso, como el enemigo muchas veces trata de engañar aún hasta el pueblo de Dios. Y por eso dice la palabra del Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros como adventistas del séptimo día necesitamos conocer profundamente esos engaños para que no seamos nosotros engañados. Ahora, la palabra de Dios
también justamente nos dice que vendrán engaños en cuanto a falsos profetas. Hace un tiempo atrás se levantó una mujer llamada Janine Sutrón, diciendo que había tenido revelaciones de parte de Dios. Pero esto fue allá en Alemania. Esta mujer había dicho que Dios le había revelado que la iglesia adventista necesitaba que crecer en el conocimiento de Dios y que Dios la había enviado a ella para poder amonestar al pueblo en el tiempo del fin. Pero algo que ella dijo, que los pastores en ese tiempo como que dejaron ya de creer en ella, fue cuando mencionó que Dios ya había vomitado a la iglesia adventista. Uno de los pastores dice, bueno, entonces ¿para qué seguir leyendo si ya Dios nos vomitó? Y justamente el pastor comentó y dice, bueno, Dios nunca va a anunciar un mensaje que desanime a su pueblo, porque mientras tenemos vida, tenemos esperanza de arrepentimiento y salvación. Y esta mujer llamada Janine Sutrón empezó a enseñar ciertas cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Así que fue descartada como profeta de Dios. Pero noten que aquí justamente en Mateo 24:11 nos dice que muchos falsos profetas van a engañar, y noten lo que dice ahí, a muchos. Y en el tiempo del fin, no solamente se van a levantar falsos profetas, sino noten lo que sigue diciendo en el versículo 23 de Mateo 24. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora noten que ahora se relaciona al mundo cristiano, a los que creen en el Señor Jesús. También va el enemigo a tratar de engañar. Así que noten aquí lo que dice, que muchos falsos cristos se van a levantar y harán grandes señales, prodigios. Por eso el Señor Jesús nos dice, cuando les digan, mira, ya está el Cristo, no creáis. He aquí están los aposentos, no vayáis. He aquí está en tal lugar, no creáis. Porque mucha gente se deja guiar por lo que otros hacen. Dicen, wow, mira lo que está haciendo. Y dice la Biblia que aún hasta el diablo puede descender fuego del cielo. El enemigo es muy astuto. Y si nosotros no sabemos muy bien las estrategias, el estratagema que el enemigo hace, es fácil que nosotros seamos engañados. Hay gente que dice, no, yo no voy a ser engañado. Eso que dicen que uno va a ser engañado por el enemigo. No, eso no es verdad. Es más, yo creo en la Biblia. Yo estudio la palabra de Dios. Yo me sé la Biblia de tapa a tapa. Yo no voy a ser engañado. Mira, mi hermano, no digas eso. Porque si aún el enemigo engañó a los ángeles que estaban en el cielo, ¿cómo no va a tratar de también engañar a los seres humanos que somos tan débiles? Así que el enemigo, mi hermano, es muy astuto y nosotros no podemos confiarnos, porque aún también el enemigo conoce la palabra de Dios, pero no la obedece. Y nota aquí lo que dice la palabra del Señor, que el enemigo va a hacer grandes señales, grandes prodigios, de tal manera, dice ahí versículo 24, que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Mi hermano, si tú no quieres ser engañado, necesitamos más conocer de la palabra del Señor. Leer los escritos de la mensajera del Señor nos va a ayudar mucho para conocer esas estrategias que el enemigo
va a ser antes del tiempo del fin. Y vamos a estudiar solamente un engaño. Solamente lo que estoy tratando ahorita de poder compartir con ustedes qué dice la Biblia con respecto a los engaños. Y en unos momentos más vamos a estudiar uno de esos engaños que el enemigo va a hacer. Pero notemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. El apóstol Pedro menciona cuán importante es estar preparados para los engaños. Vamos a leer lo que dice en su carta del apóstol Pedro, hablando de los engaños. Dice, en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Dice así: al contrario, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nota aquí lo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice que nosotros debemos de santificar al Señor en nuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa, pero dice ahí con mansedumbre y reverencia, porque la palabra de Dios nos hizo para discutir. Usted no puede discutir con una persona la palabra de Dios. Deje que la misma Biblia pueda hablar con amor, con reverencia, con respeto. Porque usted no puede ganar a una persona la verdad de una manera en la cual pueda discutir con él. Deje que el Espíritu Santo pueda tocar el corazón y que pueda sacar del engaño a la persona que cree de una manera errónea. Y por eso me gusta mucho esta cita del apóstol Pedro, a donde dice que el pueblo de Dios tiene que estar preparado para los engaños. Y miren lo que dice un poquito más adelante el apóstol Pedro, siguiendo esta misma línea de pensamiento. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, dice así. Y noten que en los tiempos de los apóstoles había muchos engaños también. Habían falsos profetas, falsos cristos. Miren lo que dice en el versículo 15 de Segunda de Pedro, capítulo 3. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahora noten lo que sigue diciendo. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, para que no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en el conocimiento, creced en la gracia del Señor Jesús. Para Él sea la honra, la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Noten aquí lo que dice el apóstol Pedro. Pedro habla de Pablo. Y Pedro dice que hay algunas citas, textos, que son muy difíciles de entender del apóstol Pablo. Que la gente que no tiene conocimiento tuerce la palabra de Dios para su propia perdición. Pero esta gente no solamente tuerce la palabra de Dios, sino que también engaña a otros y se dejan engañar, y las personas que no tienen conocimiento son arrastradas bajo esos engaños. Y el apóstol Pedro recomienda y dice: mas vosotros, amados, ya lo saben de antemano. Dice
en el versículo 17. Ya ustedes lo saben, hermanos, dice Pedro. Sabiéndolo, guárdense para que no sean arrastrados. Podemos nosotros decir bajo esos engaños, bajo esos errores. Y caigáis, dice ahí, de vuestra firmeza. Ahora, la recomendación del apóstol Pedro es esta. Crezcan en el conocimiento, crezcan en la gracia del Señor Jesucristo. Para Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Así que el apóstol Pedro nos recomienda que para que no seamos engañados bajo esos disfraces que el enemigo va a hacer en el tiempo del fin, porque recuerde que también el enemigo tiene sus falsas personas que engañan. Pregunto, ¿habrá también falsos ministros que engañan a la iglesia? ¿Habrá falsos ministros? ¿Falsos pastores? Pregunta muy interesante. ¿Será que también habrá personas no siendo pastores que engañan? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. La palabra de Dios nos dice que aún personas que tienen el conocimiento no verdadero, sino el conocimiento falso, el enemigo los va a utilizar para poder engañar. Así que cuando alguien a usted se le acerque y diga, no, mira que yo tuve una revelación de Dios, Dios me dijo esto, Dios me dijo el otro. Mi hermano, usted tiene que poner las antenitas bien despiertas, porque puede ser que en vez de que sea una bendición, está siendo una maldición. O sea, lo va a tratar de engañar a usted. Y es muy importante que usted conozca, como adventista del séptimo día, que usted conozca a profundidad su mensaje, para que usted no sea engañado a través de otros mensajes que el enemigo va a utilizar y que va a torcer. Por eso aquí el apóstol Pedro dice que tuercen las escrituras para su propia perdición. Ahora, el apóstol Pablo tiene algunas cartas, algunos textos bíblicos que sí son difíciles de entender. No me le voy a mencionar, por ejemplo, uno, para aquellos que quizás lo conocen o no lo conocen, ¿ok? Uno de ellos, por ejemplo, es cuando el apóstol Pedro sube a la azotea, dice que ve en visión animales, cuadrúpedos, reptiles, y entonces el ángel le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, no, ¿cómo yo voy a comer cosas inmundas? Y entonces el ángel le dice, no llaméis inmundo a lo que yo he limpiado. Ese texto bíblico es muy conocido de parte de ciertas iglesias que dicen que podemos comer de todos los animales, carne de puerco, puede usted comer langostas, puede comer de todos los animales, porque usted solamente tiene que orar y ya Dios lo limpió. Pero ese texto bíblico no está hablando acerca de los alimentos o de los animales. Cuando usted lee todo el capítulo entero, va a entender que no se trata de esto, de animales, sino de los gentiles, de los que estaban apenas conociendo el mensaje de Cristo, y entonces el apóstol Pedro va y le predica a Cornelio y le predica también a las personas que Cornelio había invitado para escuchar la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pedro dice, ahora yo entiendo que Dios no hace excepción de personas. Ese texto, hay personas que lo tuercen y dicen entonces que se puede comer de todo, porque a través de la oración es santificado el alimento. Y así como este versículo, hay otros textos bíblicos, como por ejemplo otra, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces ahí se agarran las personas para no guardar el santo sábado del Señor y no guardar los mandamientos de Dios. Así que siempre el enemigo va a tratar de poder engañar a aquellos que se dejan engañar porque no estudian la palabra de Dios. Ahora, ¿será que en la iglesia también van a haber engaños? Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 20.
Pero la iglesia tiene que conocer la palabra de Dios para no ser engañada. Todo lo que se predique en un púlpito tiene que ser de base a la palabra de Dios. A la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 20 y en el versículo 28. Por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten aquí lo que dice el apóstol Pablo. Dice que dentro del pueblo de Dios iba a haber aún personas que iban a engañar. Dice ahí, personas que iban a ser lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Y dice el apóstol Pablo, y de entre vosotros mismos se levantarán personas que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten que en la iglesia también el enemigo iba a obrar para engañar al pueblo de Dios. Oh, mi hermano, el apóstol Pablo dice que debemos nosotros de estar apercibidos para esos engaños. Y por eso el Señor Jesús, allá en Mateo 24, versículo 4, nos dice, mirad que nadie os engañe. Como iglesia, necesitamos conocer, como ya lo dije, la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está también diciendo lo mismo. De entre vosotros mismos. Cuando alguien le traiga un mensaje, mi hermano, usted consulte con el pastor. Consulte con su pastor y diga, pastor, mire, alguien me trajo esto, yo quisiera conocer qué es lo que usted opina como nuestro líder, y el pastor ahí le va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Saben que yo estoy aquí de pastor en la iglesia, en una de mis iglesias, no voy a decir cuál, pero estuvimos dando estudios bíblicos a unas personas. Y después, cuando vino esta pandemia, estos hermanos, alguien le predicó, alguien les habló y dejaron de ir a la iglesia, a nuestra iglesia adventista. Y yo dije, bueno, ¿por qué no están viniendo estos hermanos, estas dos personas? Así que tomé la iniciativa, le llamé por teléfono, la cité a la oficina y le digo, hermana, pues mire, yo estoy preocupado porque no las he visto. ¿Qué está pasando con ustedes? Y me dice, bueno, pastor, lo que pasa es que nosotros estamos conociendo una nueva enseñanza. Y le digo, ¿qué enseñanza? Pues nosotros, ¿por qué no guardamos las fiestas? Las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de las cabañas, las fiestas de esto y todo lo que ustedes nos han comentado con respecto a la palabra de Dios, pues sí es bueno, pero no, ustedes no nos hablan de las fiestas. Y bueno, ya entonces nosotros tuvimos casi como unas 2 horas hablándoles de este tema. Ellas quedaron de poder seguir yendo a nuestra iglesia, pero el enemigo nuevamente obró en ellas. Y desgraciadamente ya no están yendo a la iglesia, ahora están yendo a otra denominación, que son de los judíos mesiánicos. Pero por eso dice la Biblia que debemos nosotros estar siempre alertas, porque el enemigo va a tratar de una de otra manera engañar al pueblo de Dios. Noten lo que dice el apóstol Judas con respecto a estos engaños. Y nota aquí, mi querido hermano, que el apóstol Judas dice que debemos de defender la verdad. Debemos de anunciar la verdad sin miedo. En Judas, capítulo 1 y versículo, a ver, lo voy a encontrar. Judas 1 y versículo 3. Me gusta también mucho este pasaje porque aquí en mi Biblia, en el subtítulo, dice falsas doctrinas y falsos maestros.
Dice aquí, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado, ¿qué? Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Noten aquí lo que dice el apóstol Judas. Hermanos, tenía que yo escribiros para amonestaros a que contendáis ardientemente la fe que ha sido una vez dada a los santos, que peleemos la verdad, que levantemos el estandarte de la verdad, porque muchos han entrado encubiertamente, solapadamente, tratando de engañar al pueblo de Dios. Y notaron ustedes también lo que dice allá en el libro de Hechos 20, a donde también el pueblo de Dios estaban siendo engañado. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos de defender, debemos de estar a la vanguardia de estos engaños. Así que mi querido hermano, siempre el enemigo ha tratado de engañar al pueblo de Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús nos dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Dice en el versículo 7. Entonces hubo una gran batalla en el cielo, una guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten aquí cómo el enemigo engaña al mundo entero. Pero recuerda, mi hermano, siempre la verdad va a triunfar para gloria de Dios. Esa verdad que Dios ha mantenido siempre ha de ser proclamada, porque la verdad siempre va a triunfar. Y como dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pregunto, ¿dónde está la verdad? La palabra de Dios nos dice, tu palabra es la verdad. Ahí está la verdad. Así que si nosotros no queremos ser engañados bajo este enemigo de Dios, necesitamos conocer más la palabra de Dios. Ahora nota lo que el diablo hace, mi hermano. En el versículo 12 de Apocalipsis 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ah, mi querido hermano, el apóstol Pedro dice que anda como un león rugiente a ver quién puede devorar. Y el enemigo va a tratar de una, de otra manera, engañar al pueblo de Dios. Recuerde, el camino del error y el camino de la verdad están muy juntitos el uno al otro. Y si usted no conoce el camino de la verdad, puede ser engañado. Porque el diablo no es tonto. El diablo se lo tiene que presentar a lo más verdadero posible para que así usted pueda ser engañado. Y nota aquí lo que dice la mensajera del Señor en el libro, en manuscritos 125. No, el primero, por favor. El primero. No, el primero el primero a donde es Mateo. Ahí. Yo te digo cuando ya le vayas al siguiente slide. Dice aquí, la palabra de Dios declara que cuando venga el propósito del enemigo, a través de sus agentes manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuera posible aún,
a los escogidos. Mira lo que dice aquí la mensajera del Señor. ¿A través de quién, mis hermanos? Recuerda, el enemigo a mí no me gusta mucho decir Satanás o diablo, así que cuando yo diga enemigo, usted ya sabe a quién se refiere. Pero miren, el enemigo no trabaja solo. El enemigo tiene sus agentes espirituales. Yo estuve viviendo allá en California. Yo me vine aquí a estudiar a la Universidad Adventista de las Antillas, aquí en Puerto Rico. Pero cuando yo estaba allá en California, cuando usted prende el canal de televisión, claro, hay muchos canales cristianos, pero había un canal a donde había una persona que recuerdo que decía, si usted quiere las bendiciones de Dios, si usted quiere que le vaya bien en la vida, si usted quiere que no le pase nada, usted le tiene que entregar al Señor $500. Y si usted quiere recibir bendiciones sobreabundantes, si quiere sanidad, usted necesita entregarle al Señor $300. Y entonces empezaba esta persona a decir, llámenos en este momento para que usted reciba la bendición del Señor. Llámenos. Entonces la gente, o la gente que no tiene conocimiento, la gente que cree estas cosas, llamaba. Y entonces me recuerdo cuando una persona dice, líder, yo quiero que usted ore por mi mamá porque está allá en mi país y está atravesando un problema muy difícil y ahorita le voy a enviar $300 para que el Señor pueda bendecirme. Yo quiero la bendición del Señor. Le voy a enviar a mi madre $200, que es lo único que tengo en la mano, para que así ella se pueda ayudar. Y dice entonces este líder religioso, mire, esos $200 que usted tiene y que se los va a mandar a su mamá, mejor mándelo acá para que el Señor pueda sanar a esta persona. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach va a ser bendecida y su madre va a ser sanada en este mismo momento. Y entonces la persona decía, ahora mismo entonces se lo voy a mandar para que así mi madre pueda ser sanada. ¿Hasta dónde llega la persona a creer que tan solo al darle dinero a Dios va a ser sanado tu familia? Mi hermano, no te creas de estas cosas. Dios no necesita el dinero. Dios lo que necesita es tu corazón y tu sinceridad. Y así como esta persona, hay muchos engaños. Me acuerdo otra persona que decía, quieren la bendición del Señor y si quieren ustedes ser bendecidos, en este momento voy a tomar agua y esa agua va a ser bendecida en mi boca. Y entonces la persona empezaba a escupir a todas las personas, a regar el agua que salía de la boca de este ministro. ¿Hasta dónde se ocurre a una persona que para recibir la bendición necesita uno la escupida de alguien? Oh, mi hermano, estas cosas se están viendo en nuestro mundo. Y no solamente eso. Hay personas que piensan que para recibir la bendición o ser ungidos por el poder del Espíritu Santo está la bendición de la escoba, está la bendición del trapo, está la bendición de los tabiques. Y usted dice, pastor, pero eso es así, mi hermano. Usted lo puede encontrar hasta en los canales de televisión, que las personas piensan que para poder recibir esas bendiciones necesitan esto. No se dejen engañar. Y por eso aquí dice la mensajera del Señor, a través, y noten ahí, dice que es el propósito del enemigo, que a través de sus agentes, porque recuerde, dice la Biblia que nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra espíritus engañadores de maldad. Pero esos espíritus engañadores de maldad tienen también sus colaboradores, seres humanos, que el enemigo obra a través de ellos. Así como Satanás o el diablo obró a través de la serpiente fue un medio para poder engañar ¿a quién? A esta Eva. Y por lo tanto, si el enemigo utilizó la serpiente, ¿cómo no va a utilizar a seres humanos para también a engañar a otros seres humanos? Mi hermano, aquí mismo la mensajera del Señor nos dice,
bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuera posible, a los escogidos. Dicho esto, voy a ir avanzando con uno de esos engaños. Claro, como ya lo dije, hay muchos engaños que el enemigo va a hacer en el tiempo del fin, pero nos vamos a concentrar entonces en uno. Siguiente slide. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, dice Evento de los Últimos Días, página 127. Y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Así que mientras más nos acercamos al tiempo del fin, el enemigo está trabajando. Y nota esto, trabaja día y noche para engañar y trabaja con una intensidad asombrosa. Siguiente slide. Nos dice aquí, los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente que deben sostener por la escritura. Necesitan comprender. Ahora, este es el punto que yo quería llegar, uno de estos engaños. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por seres queridos y parientes, y otros enseñarán que el día de reposo, el día sábado, ha sido cambiado, y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Así que el enemigo va a través de sus demonios, a través de sus agentes, de sus espíritus, se van a aparecer a sus seres amados. ¿Te imaginas que tú estés en tu casa y que de pronto abras tus ojos por la noche y que se te aparezca un ser amado que ya murió hace unos días o meses o años atrás y que te diga, mira, yo aquí estoy? Y usted diga, ¿pero qué es esto? Y que tu ser amado te diga, mira, eso es lo que te han dicho allá el pastor, que los muertos nada saben. Mira, aquí estoy yo, aquí estoy hablando. Es más, mira, ve a tal lugar y allá hay un dinero, excava y tráete ese dinero porque yo te lo dejé en tal lugar. Esto se va a ir manifestándose más y más en el tiempo del fin. Y por eso dice aquí que el enemigo, a través de los parientes y queridos, no solamente van a aparecerse a las personas, sino que también van a haber personas que van a decir que el sábado ha sido cambiado por el domingo porque Cristo lo cambió. Y no solamente esto, sino otras enseñanzas ajenas a la palabra de Dios. Eso lo dice Primeros Escritos, página 87, que fue en el año 1854. Sigamos entonces un poquito más adelante. Dice, Satanás es un enemigo astuto. Y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y los pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximamos al tiempo del fin, y habrá demostraciones de carácter asombroso. Wow, miren lo que dice aquí la mensajera del Señor. Mientras más nos estamos aproximando al tiempo del fin, se va a manifestar estas cosas. Siguiente slide. Nos dice aquí, es el engaño más exitoso y fascinante del enemigo, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en las tumbas. Ángeles malignos tomarán la forma de seres amados, relatarán incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras ellos vivían. Estas manifestaciones, mis hermanos, se están dando no solamente en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y esto nos está diciendo que el Señor viene pronto. Siguiente slide.
De esta manera, inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos de los muertos son considerados como cierta idolatría y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Así que mis hermanos, no seamos engañados con estas manifestaciones que el enemigo va a hacer en el tiempo del fin. Hablando con una persona hace unos días atrás, adventista, me dice, pastor, yo he soñado con mi mamá, yo he soñado con mi papá. Es más, cuando me desperté, vi a mi sobrina que apenas hace unos días atrás se murió y hablé con ella. Ellos todavía siguen. Le digo, hermana, ¿cómo usted puede decir eso si la palabra de Dios nos dice? Pero pastor, yo los vi con mis ojos. Estuve hasta hablando con ellos. Mis hermanos, tengamos cuidado para no caer bajo este engaño que el enemigo va a hacer en el tiempo del fin. Y para ir concluyendo, ¿qué nos dice las siguientes slides? Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras, el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. El enemigo muy bien sabe cuán débiles nosotros somos. Y recuerda como estudiamos nosotros en Mateo 24, a donde nos dice que el enemigo va a engañar, si fuere posible, ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Y vamos entonces a ver la otra slide. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, estudiemos más la palabra de Dios. No creamos lo que el enemigo va a hacer en el tiempo del fin. Y sabes, te voy a decir una cosa que es muy, muy interesante. En 1 Samuel 28:3, si usted tiene tiempo, léalo hoy. Ahí nos enseña cómo el enemigo engañó a Saúl y se perdió. Y en el libro de Crónicas nos dice por qué murió Saúl. Dice porque consultó con un espíritu maligno. Así que mis hermanos, creamos más lo que dice la palabra de Dios. No nos dejemos guiar por lo que una persona nos dice, que soñó, que vio, que habló. Vayámonos directamente a la santa palabra de Dios para no ser engañados. ¿Te gustaría en esta hora decirle, Señor, ayúdame? Yo quiero conocer más tu palabra. Yo no quiero ser engañado. Yo quiero conocer más de lo que tú dices en este santo libro de Dios. Mi hermano, mi deseo es que nos preparemos para ese día glorioso. Nadie puede quedarse. Todos aquellos que han de heredar la vida eterna necesitan estar de pie para que cuando Jesús venga podamos levantar nuestras manos al cielo y darle la bienvenida. Es verdad que el enemigo va a hacer muchas manifestaciones, incluso va a personificar la venida de Cristo, pero el pueblo de Dios va a estar preparado para no ser engañado. Así que yo te invito para que tú sigas estudiando la palabra de Dios y te puedas preparar para ese día glorioso. Vamos entonces a terminar con una oración y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre y Dios, exaltado y glorificado sea tu nombre. Señor, sabemos que el enemigo es astuto, pero tú, Señor, eres más poderoso que él. Y confiamos, oh Dios, que tú nos vas a guardar contra los engaños. Deseamos, oh Señor, estar en casa, vivir contigo por toda la eternidad. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven que nos ve a través de la pantalla. De donde quiera que ellos estén, tomen en serio su vida espiritual. Oh Señor, estamos viviendo los últimos días de esta tierra. Padre Santo, enséñanos a depender de ti.
Enséñanos, oh Señor, a tener respeto por tu palabra, a ser fieles adventistas del séptimo día, conocedores de este bendito mensaje que tú nos has dado como iglesia, Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú vienes pronto. Bendícenos a cada uno de nosotros, llénanos de gozo, llénanos, Señor, de tu presencia en nuestra vida. Bendice a cada hermano que nos ve y a aquellos que han de tomar la decisión de poder prepararse, oh Señor, que sea pronto. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.